Una abuela fue humillada por su familia en su cumpleaños número 85. Días después, apareció con un secreto que sorprendió a todos. Si esta historia te conmueve, compártela con alguien que necesite esperanza y suscríbete al canal. Carmen era una mujer de presencia discreta, pero cuya fuerza interior moldeó generaciones en su familia. Vivía sola desde hacía años en una casa sencilla, aunque acogedora, en un barrio tranquilo de la ciudad de Puebla, México. La casa era un reflejo de su vida, marcada por un amor profundo, sacrificios incontables y el peso del tiempo. El aroma de café fresco se mezclaba constantemente con el suave olor de las flores de jazmín del pequeño jardín, así como con el canto de los pájaros que solían descansar en las ramas del viejo jacarandá que daba sombra al patio. Desde joven, Carmen había aprendido a cargar el mundo sobre sus hombros. Proveniente de una familia humilde, enfrentó dificultades desde temprana edad. Primero, ayudando a sus padres en el campo, y más tarde, al casarse con Raúl, un hombre trabajador pero de salud frágil. El matrimonio no le trajo riquezas materiales, pero se construyó sobre bases de respeto mutuo y esfuerzo compartido. Carmen y Raúl soñaban con una vida mejor para sus hijos, y juntos hicieron todo lo que pudieron para proporcionarles eso. Cuando Raúl falleció de manera repentina, víctima de una enfermedad pulmonar, Carmen ya era madre de 3 hijos pequeños. La pérdida fue devastadora, pero no se permitió flaquear. Trabajó como costurera y empleada doméstica para mantener a su familia. Cada puntada representaba una pequeña victoria, un esfuerzo por asegurar comida en la mesa y ropa para los niños. Sin embargo, esas luchas diarias dejaron huellas. Sus manos, antes ágiles y delicadas, ahora estaban ásperas y llenas de callos. Su postura, que antes era erguida, daba señales del cansancio acumulado a lo largo de las décadas. Los hijos de Carmen, Héctor, Marisol y Alberto, crecieron bajo su protección y dedicación inquebrantables. Los educó con firmeza y afecto, siempre priorizando sus necesidades por encima de las propias. Si faltaba dinero para algo, Carmen sacrificaba todo lo que no fuera esencial para garantizar que ellos tuvieran lo necesario, ya fuera material o emocional. Durante años, vivió creyendo que su sacrificio sería reconocido y valorado, y que su vejez sería recompensada con cariño y compañía. Pero la realidad fue distinta. Con el tiempo, los hijos comenzaron a distanciarse. Héctor, el mayor, fue el primero en irse de casa. Se casó joven y se mudó a otra ciudad, argumentando que la distancia y las responsabilidades del trabajo dificultaban las visitas frecuentes. Marisol, la única hija, también parecía siempre ocupada. Aunque vivía en la misma ciudad, su carrera en un banco consumía todo su tiempo, o al menos eso decía. Alberto, el menor, todavía vivía en Puebla, pero su temperamento amargo y su tendencia a criticar todo lo alejaban, incluso cuando estaba físicamente presente. Para Carmen, era como si se hubiera vuelto invisible para los hijos que tanto amaba. Su indiferencia no era explícita, pero se manifestaba en pequeños detalles, visitas rápidas, siempre con prisa por irse, regalos genéricos en fechas especiales, elegidos sin pensar. O comentarios que minimizaban sus esfuerzos y la trataban como una mujer anticuada, incapaz de entender el mundo actual. Sus nietos, por su parte, heredaron esa apatía. Para ellos, Carmen era la abuela simpática, pero anticuada, que hablaba demasiado sobre tiempos pasados. Cuando la visitaban, el foco estaba más en las pantallas de sus teléfonos que en la mujer que pasaba días cocinando sus platos favoritos para agradarles. Carmen, sin embargo, permanecía paciente y sonriente. A pesar del silencio frío, ofrecía los mejores trozos del pollo asado, ponía la mesa con lo poco que tenía más bonito e insistía en que llevaran comida a casa. Aunque no lo admitía, Carmen sentía profundamente la soledad. Cuando se sentaba por las tardes en su mecedora, rodeada de fotografías polvorientas de una época en la que la familia parecía más unida, lágrimas discretas escapaban de sus ojos. Aún así, en su interior, mantenía la esperanza de que algo cambiaría. Quizá un cumpleaños, una Navidad o cualquier otro evento traerían de vuelta aquel amor genuino que parecía perdido en el tiempo. A los 84 años, Carmen llevaba una rutina modesta. Cuidaba las plantas de su pequeño jardín,
leía libros prestados de la biblioteca comunitaria y cosía ropa para los vecinos por costumbre, ya que no dependía económicamente de ello. Por las noches, escuchaba la radio local mientras tejía mantas para sus nietos. Era su manera de sentirse conectada con ellos, aunque rara vez la buscaran. La vida de Carmen estaba marcada por esa dualidad, el amor profundo por su familia y el dolor de sentirse olvidada. Ella continuaba esperando, con el corazón marcado por el tiempo, pero aún latiendo con el deseo de ser reconocida y, sobre todo, amada. Con su historia tejida por décadas de dedicación y resiliencia, Carmen aún no sabía que algo más grande estaba por llegar. Un acontecimiento que cambiaría para siempre la dinámica de la familia que tanto había luchado por mantener unida. El cumpleaños número 85 de Carmen se acercaba silenciosamente, sin grandes expectativas por parte de su familia. Para sus hijos, la fecha era un recordatorio incómodo, algo que necesitaba ser tratado para evitar comentarios negativos entre vecinos y conocidos. Sin embargo, la planificación no surgió de una preocupación genuina, sino de un sentido de obligación social que les impedía ignorar completamente la ocasión. Fue Marisol quien tomó la delantera en la organización, más por sentir el peso de las apariencias que por un deseo verdadero de homenajear a su madre. Siempre preocupada por lo que otros pensarían, comenzó a estructurar un evento modesto, creyendo que un gesto mínimo sería suficiente para silenciar cualquier crítica. Marisol sabía que Héctor y Alberto no estarían dispuestos a involucrarse más de lo necesario, por lo que aceptó sola la responsabilidad principal de coordinar los preparativos. La decisión fue por una fiesta sencilla. Se alquiló un pequeño salón comunitario cerca de la casa de Carmen, decorado con flores artificiales y algunas pancartas compradas en tiendas de conveniencia. Un pastel mediano, encargado a última hora, y algunas bandejas de aperitivos componían el menú. No habría música en vivo ni grandes invitaciones, solo un grupo pequeño, formado por la familia inmediata y algunos vecinos indispensables para preservar la apariencia de una familia unida. Para los hijos, el evento parecía más una carga que una celebración. Héctor, con su agitada rutina profesional, no lograba ver el cumpleaños de su madre como una prioridad. Por su parte, Alberto, el más joven, trataba la fecha con indiferencia. Para él, el evento era algo superfluo, una ocasión que no cambiaría en nada la relación distante que tenía con Carmen. Así, ninguno de los dos mostró entusiasmo, y sus aportaciones para la planificación fueron mínimas, casi inexistentes. El ambiente frío durante la organización contrastaba fuertemente con la expectativa silenciosa de Carmen. Ella, ajena al desdén que impulsaba a sus hijos, comenzó a notar pequeñas señales de que algo se estaba preparando. Una breve llamada de Héctor o un comentario suelto de Marisol alimentaban su esperanza de que los hijos estuvieran organizando algo especial. Sin conocer la apatía con la que trataban la fecha, Carmen empezó a soñar con ese día. En la sencillez de su vida, el cumpleaños adquirió un significado mucho mayor para ella. No era solo una celebración de edad, era una oportunidad para reunir a la familia, algo que no sucedía de manera genuina desde hacía años. Con esto en mente, Carmen empezó a prepararse emocionalmente. Abrió un pequeño baúl donde guardaba su mejor ropa y eligió un vestido sencillo pero elegante, que no usaba desde hacía tiempo. Pasó horas limpiando y organizando la casa, como si cada detalle fuera parte de un ritual que anticipaba un reencuentro lleno de amor y cariño. Mientras Carmen se sumergía en sus preparativos silenciosos, sus hijos continuaban con la planificación mecánica de la fiesta. El salón fue reservado sin prestar mucha atención a los detalles, y la decoración se montaría la mañana del evento, con el mínimo esfuerzo. No había brillo, ni ningún intento por personalizar el momento según la personalidad o los gustos de Carmen. Todo era práctico, rápido y desprovisto de afecto. Marisol, Héctor y Alberto parecían más preocupados por cumplir con una formalidad que por crear recuerdos significativos. Para ellos, la fiesta era una tarea más en su lista de pendientes, no una oportunidad para expresar gratitud o amor por su madre. Carmen, sin embargo, no veía nada de esto. Ella, con su ingenuidad y corazón abierto, interpretaba los pequeños movimientos de su familia como señales de dedicación y cuidado. Las horas previas al evento transcurrieron con Carmen llena de expectativas.
De vez en cuando, se miraba al espejo y acomodaba su cabello, que había teñido recientemente con un tinte sencillo comprado en la farmacia de la esquina. Separó un par de zapatos que guardaba con cariño y, aunque ya estaban algo desgastados, los lustró hasta que brillaran. Para ella, ese era un día especial, y todo debía estar perfecto. En la víspera, mientras Carmen arreglaba los últimos detalles en su casa, sus hijos finalizaban sus obligaciones de manera desinteresada. El servicio de catering había confirmado el menú básico y el salón ya estaba disponible para ser decorado en la mañana. La atmósfera era práctica y casi fría, desprovista de cualquier emoción que reflejara el significado de esa fecha para la mujer que, durante décadas, sacrificó su vida para brindarles comodidad y oportunidades. El contraste entre los sentimientos de Carmen y la apatía de sus hijos era evidente. Para ella, ese cumpleaños era un hito, una oportunidad para sentirse querida y valorada. Para ellos, era solo un evento social más que había que soportar. El día del cumpleaños estaba por llegar, trayendo consigo el desencuentro entre las esperanzas de una madre y la indiferencia de sus propios hijos. La mañana del cumpleaños de Carmen comenzó con el suave brillo del sol atravesando las finas cortinas de su ventana. Se despertó temprano, como de costumbre, pero ese día parecía diferente. Algo en el aire hacía que sus movimientos fueran más ligeros, su respiración más llena de expectativa. Se puso su bata y caminó hacia la cocina, donde preparó café recién hecho y algunas tortillas, su desayuno favorito. El aroma familiar llenó la casa, pero ese día Carmen apenas tocó la comida. Estaba ansiosa, con la mente ocupada en cómo sería el evento que imaginaba que sus hijos estaban planeando cuidadosamente. Después del café, Carmen se dedicó a su ritual de arreglarse. Tomó el vestido azul que había apartado, un modelo sencillo pero con detalles bordados a mano, algo que ella misma había hecho años atrás. Pulió nuevamente los zapatos, aunque ya estaban listos, y eligió un par de aretes de oro que guardaba como una reliquia de su juventud. Finalmente, usó una cinta roja que había comprado recientemente, atándola cuidadosamente en su cabello canoso. Al mirarse al espejo, vio a una mujer marcada por el tiempo, pero aún llena de vida. Se sonrió a sí misma, esperanzada de que ese día sería especial. Mientras tanto, en el salón comunitario donde se estaba organizando el evento, el ambiente estaba marcado por la prisa y la desorganización. Marisol había llegado temprano para supervisar la decoración, pero su expresión era tensa y los ayudantes contratados seguían sus instrucciones de manera mecánica. Héctor llegó tarde, cargando las bebidas y dejándolas en un rincón sin preocuparse por acomodarlas adecuadamente. Alberto ni siquiera había aparecido hasta ese momento, lo que dejó a Marisol frustrada por la falta de colaboración. La decoración era mínima, algunas flores artificiales, una pancarta de feliz cumpleaños mal colocada y mesas cubiertas con manteles de plástico. El pastel, que debía ser el centro de atención, parecía demasiado modesto para una celebración tan significativa. Los platos con aperitivos estaban dispuestos de manera apresurada, y todo indicaba que el evento había sido organizado sin ningún tipo de dedicación emocional. Poco antes de la hora acordada, los hijos llegaron a la casa de Carmen para recogerla. Héctor, impaciente, estacionó el coche frente a la casa sin bajarse para saludarla. Marisol entró rápidamente, diciendo que tenían prisa. Carmen, sin embargo, no notó la frialdad. Los recibió con una cálida sonrisa, encantada de que estuvieran juntos. En la mente de Carmen, eso ya era un regalo en sí mismo. Durante el trayecto hacia el salón, Carmen miraba por la ventana, tratando de disimular la ansiedad. Su corazón latía acelerado. Pensaba en sus nietos, en las risas que resonarían, en las conversaciones que tendría con sus hijos. Se sentía agradecida por todo lo que su familia estaba haciendo por ella, sin imaginar siquiera el escaso esfuerzo que realmente habían dedicado. Cuando llegaron al lugar, la diferencia entre las expectativas de Carmen y la realidad era evidente. El salón estaba frío, impersonal, con pocas personas presentes. Algunos vecinos estaban allí, pero los rostros familiares que Carmen esperaba ver eran escasos. Los niños, que para ella siempre habían sido el alma de la fiesta, estaban dispersos, mirando sus teléfonos o jugando entre ellos sin siquiera notar su presencia.
Sus hijos, ocupados resolviendo detalles de última hora, apenas le dirigieron la palabra. A pesar de ello, Carmen intentó mantener el ánimo. Saludó a cada uno de los invitados con su habitual sonrisa y se sentó en una de las sillas cercanas a la mesa principal. Se sentía desplazada, pero hacía un esfuerzo por no demostrarlo. Cuando alguien la felicitaba, respondía con gratitud, aunque la falta de entusiasmo a su alrededor comenzaba a pesarle en el corazón. La fiesta continuó en un ambiente apagado. Cuando finalmente colocaron el pastel en la mesa, Carmen se levantó con esfuerzo, creyendo que ese sería el momento de unión que tanto había esperado. Sin embargo, el ambiente permaneció desinteresado. Sus hijos cortaron el pastel rápidamente, sirviendo las porciones con prisa, sin dedicarle a su madre ninguna mención especial. Fue entonces cuando uno de sus nietos, sin mala intención, hizo un comentario acerca de su edad, mencionando lo sorprendente que era que aún estuviera lúcida. El comentario arrancó risas de los adultos presentes, pero para Carmen fue como un golpe. En ese instante, sintió que todos los sacrificios que había hecho a lo largo de su vida se reducían a la fragilidad de su vejez. Carmen intentó mantener la compostura, pero el dolor era evidente en sus ojos. Se sintió pequeña, irrelevante, como una carga para las personas que más amaba. Permaneció sentada en silencio durante el resto de la fiesta, observando a su familia dispersa desde lejos. En su interior, algo comenzó a cambiar. El dolor que sentía no era nuevo, pero ese día parecía más intenso. Cuando el evento terminó, Carmen salió discretamente, llevándose consigo no los momentos de felicidad que había esperado, sino una tristeza profunda que la acompañaría en los días siguientes. La noche caía cuando la fiesta finalmente llegaba a su fin. Las luces del salón comunitario apenas iluminaban el ambiente, ahora impregnado con el aroma dulce del pastel y los aperitivos que quedaban en las mesas. Carmen permanecía sentada en silencio, con las manos descansando sobre su regazo, mientras sus ojos vagaban por las personas a su alrededor. Con cada minuto que pasaba, se hacía más evidente para ella que aquel no era el momento especial que había imaginado. Los nietos se habían alejado hacia una zona más tranquila del salón, entretenidos con sus teléfonos móviles o jugando entre ellos, completamente ajenos a la presencia de su abuela. Los hijos, dispersos, conversaban entre sí o con algunos invitados. Ninguno parecía notar que Carmen, la razón por la cual estaban allí, estaba completamente ignorada. Entonces, uno de los nietos, Carlos, un adolescente irreverente, se acercó a la mesa donde Carmen estaba sentada. Llevaba un plato con una porción de pastel, pero, en lugar de ofrecérselo a su abuela, comenzó a jugar con él, equilibrándolo en la punta de los dedos, llamando la atención de sus primos. Con una sonrisa burlona, decidió hacer un comentario en voz alta dirigido a Carmen. «Abuelita, dentro de poco vamos a necesitar una grúa para ayudarte a levantarte de la silla, ¿no?» El salón, hasta entonces lleno del murmullo de las conversaciones, estalló en risas. No solo los primos se rieron de la broma, sino también algunos adultos, incluidos Héctor y Alberto, quienes esbozaron sonrisas cómplices. Carmen sintió sus mejillas arder, no por el calor de la fiesta, sino por la humillación que afloraba. Intentó sonreír, disimulando el dolor que la atravesaba como una cuchilla afilada. Sus ojos, sin embargo, no mentían. Mientras todos a su alrededor reían, ella se sumergía en un silencio lleno de recuerdos, los sacrificios, los días en que dejaba de comer para asegurarse de que sus hijos tuvieran una comida completa. Las noches de trabajo incansable para brindarles lo mínimo. Pensar que, ahora, todo lo que representaba para ellos era un motivo de burla hizo que su corazón se encogiera como nunca antes. Poco después, Marisol, preocupada por mantener el orden, intervino y pidió a los jóvenes que dejaran de hacer bromas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Carmen, aún en silencio, miró a sus nietos, luego a sus hijos, y comprendió lo que había estado intentando negar durante años. Para ellos, era vista como una carga. Una figura pasada de moda cuya presencia solo era tolerada por los beneficios que, en algún momento, podrían obtener de ella. A medida que el salón comenzaba a vaciarse, Carmen se levantó con cuidado, tratando de no llamar la atención.
La fiesta, que para ella representaba una oportunidad de reencontrarse con el amor familiar, se había transformado en un escenario de desprecio y desconsideración. Sin despedirse, caminó lentamente hacia la puerta, abrazando su bolso contra el pecho como si buscara consuelo. Nadie notó cuando se fue. Los pocos invitados que quedaban estaban ocupados conversando, y sus hijos parecían más preocupados por organizar el pago de los servicios contratados. Carmen cruzó las calles mal iluminadas, envuelta en un silencio que parecía reflejar su soledad. Al llegar a casa, cerró la puerta y se apoyó en ella, dejando que las lágrimas finalmente rodaran por su rostro. Fue la primera vez en mucho tiempo que Carmen se permitió llorar de verdad. Aquella noche no solo expuso las heridas que ya cargaba, sino que también le trajo la certeza de que algo tenía que cambiar. Sentada en su vieja mecedora, miró las paredes de su casa, ahora tan vacías como ella se sentía por dentro. El dolor de la humillación pública comenzaba a transformarse, poco a poco, en una especie de fuerza silenciosa. En ese momento, Carmen no sabía exactamente qué haría, pero una idea comenzaba a germinar en su corazón: no podía seguir viviendo así, siendo tratada como una carga por aquellos que más amaba. Los días que siguieron al cumpleaños estuvieron marcados por un silencio que, para Carmen, era tanto un refugio como una necesidad. La casa, siempre llena del sonido de la radio o del ruido de los quehaceres domésticos, ahora parecía sumida en una quietud melancólica. Carmen pasaba largas horas sentada en su mecedora, mirando por la ventana del pequeño jardín, donde las flores de jazmín seguían floreciendo, indiferentes a lo que sucedía en su alma. En ese espacio solitario, repasó la noche de la fiesta innumerables veces, como si intentara entender en qué había fallado. Recordaba las miradas distraídas de sus hijos, el desprecio implícito en sus gestos y, sobre todo, la cruel broma de su nieto. Cuanto más pensaba, más el dolor se transformaba en algo que hacía mucho tiempo no sentía: indignación. No era una ira ardiente, sino una fuerza contenida, una percepción de que, si seguía aceptando ese trato, toda su vida terminaría marcada por el olvido y la humillación. Carmen dejó de atender llamadas. Cuando Héctor llamó para preguntar si estaba bien, lo ignoró. Marisol dejó mensajes, primero amables y luego más insistentes, pero Carmen no respondió. Alberto, por su parte, ni siquiera intentó contactarla. La falta de esfuerzo por parte de su familia solo reforzaba lo que ya sabía: nadie notaba su ausencia a menos que necesitaran algo de ella. Durante esos días de silencio, Carmen empezó a explorar algo que había evitado durante mucho tiempo: su propia memoria. En uno de los armarios de su habitación, había una caja de madera desgastada donde guardaba documentos, cartas y pequeños recuerdos de su vida pasada. Era un espacio lleno de historia, pero también de dolor, ya que Carmen rara vez se permitía abrirlo. Cuando levantó la tapa, el aroma del papel antiguo la envolvió. Allí estaban notas escritas por Raúl, su difunto esposo, llenas de palabras cariñosas que, durante años, la habían sostenido en los momentos de soledad. También encontró fotos de tiempos más felices, que mostraban una familia unida que ahora apenas reconocía. Pero, al fondo de la caja, algo llamó su atención: un sobre amarillento con su nombre escrito a mano. Dentro del sobre, encontró documentos que no veía desde hacía décadas. Eran recuerdos de una época en la que su familia había enfrentado dificultades financieras extremas. Uno de ellos, en particular, le trajo a la memoria algo casi olvidado: un registro de una herencia dejada por un pariente lejano de Raúl años atrás. En su momento, Carmen no le había dado mucha importancia. El acceso a ese dinero parecía complicado, y sus prioridades estaban centradas en criar a sus hijos. Pero ahora, al releer los papeles con más detenimiento, algo captó su atención. Era una suma mucho mayor de lo que Carmen jamás había imaginado. Por alguna razón, esa herencia había quedado intacta. Tal vez por miedo a enfrentar la burocracia o porque sentía que no necesitaba más de lo que ya tenía. Pero ahora, Carmen veía ese dinero como algo más, una oportunidad. Decidida a investigar más, tomó el teléfono y, por primera vez en días, hizo una llamada. No fue a sus hijos, sino a un abogado que años atrás la había ayudado con los trámites de su casa.
Con una voz firme, a pesar de la emoción contenida, le preguntó si podía verificar la validez de esos documentos. La respuesta llegó en pocos días, la herencia seguía disponible y el proceso para reclamarla sería menos complicado de lo que Carmen imaginaba. En los días siguientes, Carmen se dedicó a planear su próximo paso. Ya no había lugar para la duda. Mientras revisaba los papeles y hablaba con el abogado, sentía algo nuevo crecer dentro de ella, una mezcla de libertad y esperanza. Por primera vez en décadas, Carmen sentía que tenía el control de su propio destino y no permitiría que nadie más la tratara como un peso. La familia, por su parte, comenzó a notar su ausencia. Héctor enviaba mensajes cortos, preguntando si necesitaba algo, pero no obtenía respuesta. Marisol apareció en su puerta una o dos veces, pero Carmen, intencionadamente, evitó abrirle. Alberto ni siquiera notó la diferencia. Sin embargo, Carmen ya no se molestaba por ello. Sabía que, esta vez, no necesitaba a su familia para decidir el rumbo de su vida. Mientras el proceso para acceder a la herencia avanzaba, Carmen comenzó a hacer algo que nunca antes se había permitido: soñar. Soñaba con lo que haría con ese dinero. Tal vez un viaje, algo que siempre quiso pero nunca pudo realizar. O quizás invertir en algo que realmente tuviera significado para ella. Lo que Carmen sabía con certeza era que no dejaría nada en manos de una familia que la veía como invisible. Al final de cada día, Carmen se sentaba en su mecedora, pero ya no para lamentar el pasado. Ahora miraba hacia adelante, hacia un futuro que finalmente parecía estar a su alcance. Carmen pasó semanas inmersa en una mezcla de ansiedad y determinación. Cada documento revisado, cada conversación con el abogado, no solo confirmaba la existencia de la herencia, sino que también sacaba a la luz fragmentos de su propia historia que había dejado de lado durante mucho tiempo. El proceso, que antes parecía distante e inalcanzable, ahora estaba a su alcance. El abogado, un hombre paciente y respetuoso, confirmó lo que Carmen ya sospechaba: aquella herencia, dejada por un pariente lejano de Raúl, era significativa, mucho más de lo que jamás habría imaginado. Aquella mañana en que recibió la noticia definitiva, Carmen se sentó nuevamente en su vieja mesa de madera, donde el sol iluminaba los papeles organizados en pilas. El abogado, con una sonrisa discreta, le explicó que el valor, ajustado por los años que había estado intocado, era suficiente para transformar completamente su vida. Carmen escuchaba, pero su mente parecía vagar por otro lugar. Pensaba en los años de lucha, en las veces en que tuvo que ahorrar hasta el último centavo, mientras una fortuna permanecía dormida sin que ella lo supiera. Cuando el abogado se despidió, prometiendo formalizar los últimos pasos, Carmen quedó sola con sus pensamientos. Sus ojos repasaban los papeles, pero su mente estaba en el pasado. Recordó cómo había ignorado esa herencia años atrás, simplemente porque pensó que no era para ella. En ese entonces, sus hijos eran pequeños, y su prioridad era sobrevivir el presente, no soñar con un futuro distante. Ahora, Carmen no se sentía culpable por no haberla reclamado antes. De hecho, sentía que este era exactamente el momento en que debía ocurrir. Si hubiera descubierto la herencia antes, habría gastado todo en beneficio de su familia, priorizando a sus hijos como siempre lo hizo. Pero ahora, algo había cambiado. Por primera vez, Carmen pensaba en sí misma. La fortuna era un secreto que Carmen sabía que debía proteger, al menos por el momento. No compartiría el hallazgo con sus hijos, ni siquiera con vecinos o amigos cercanos. La razón era clara: no quería que el dinero se convirtiera en motivo de interés o de falsos gestos de afecto. Aquella herencia era su oportunidad de finalmente tener algo solo para ella, algo que no tendría que dividir ni justificar. Esa misma tarde, Carmen se sentó en su mecedora con un cuaderno sencillo en las manos. Era el mismo en el que, años atrás, solía anotar recetas y listas de compras. Esta vez lo usaría para algo mucho más importante: planificar su nueva vida. En cada página, Carmen escribía ideas que la hacían sonreír. Soñaba con visitar ciudades cercanas que nunca había conocido, como Oaxaca o Guadalajara. Quería aprender algo nuevo, tal vez artesanía, algo que siempre admiró, pero para lo que nunca tuvo tiempo.
Incluso pensaba en ayudar a otras personas mayores, aquellas que, como ella, eran olvidadas por sus propias familias. Pero, sobre todo, Carmen quería dar un ejemplo. No solo para sus hijos o nietos, sino para ella misma. Quería demostrar que, incluso después de décadas de lucha y sacrificio, todavía había espacio para nuevos comienzos. Esa noche, mientras preparaba una sopa caliente, Carmen miró la vieja fotografía que aún estaba en el estante, ella, Raúl y sus hijos pequeños, sonriendo a la cámara en una época de dificultades, pero también de unión. Por un momento, sintió una punzada de nostalgia, pero también una fuerza creciente. Aquella Carmen de décadas atrás jamás habría imaginado que la mujer frente a la fotografía, ahora más mayor, encontraría el coraje para transformarlo todo. Los días siguientes estuvieron llenos de pasos concretos. Con la ayuda del abogado, Carmen formalizó el acceso a la herencia. El dinero fue transferido a una cuenta bancaria, algo que le parecía surrealista. Cuando recibió el primer extracto, con un número que apenas sabía leer, sostuvo el papel con manos temblorosas. Aquello no era solo dinero, era la representación de una nueva vida. Esa misma semana, Carmen comenzó a tomar decisiones inesperadas. Primero, contrató a un profesional para reformar su casa. La pintura desgastada sería renovada, los muebles antiguos reemplazados, y el jardín, que tanto amaba, sería ampliado. No lo hacía para impresionar a nadie, sino para crear un espacio que reflejara a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Luego, empezó a visitar tiendas, algo que hacía rara vez. Compró ropa nueva, zapatos cómodos e incluso un sombrero elegante que siempre quiso tener, pero que nunca se permitió comprar. Cada elección era un acto de liberación, un grito silencioso de que Carmen finalmente estaba viviendo para sí misma. Sin embargo, Carmen sabía que su ausencia empezaría a notarse. Sus hijos pronto se darían cuenta de que algo había cambiado. La indiferencia inicial que mostraron después del cumpleaños empezaba a dar paso a mensajes y visitas más frecuentes. Pero Carmen, ahora, no estaba preocupada por responder. Sabía que, en poco tiempo, habría un reencuentro, y que ese momento lo cambiaría todo. Carmen pasó semanas envuelta en una mezcla de ansiedad y determinación. Cada documento revisado, cada conversación con el abogado, no solo confirmaba la existencia de la herencia, sino que también sacaba a relucir fragmentos de su propia historia que había dejado de lado durante mucho tiempo. El proceso, que antes parecía distante e inalcanzable, ahora estaba a su alcance. El abogado, un hombre paciente y respetuoso, confirmó lo que Carmen ya sospechaba: aquella herencia, dejada por un pariente lejano de Raúl, era significativa, mucho más de lo que jamás habría imaginado. Aquella mañana en la que recibió la noticia definitiva, Carmen se sentó nuevamente en su vieja mesa de madera, donde el sol iluminaba los papeles organizados en pilas. El abogado, con una sonrisa discreta, explicó que el valor, ajustado por los años en que permaneció intocado, era suficiente para transformar completamente su vida. Carmen escuchaba, pero su mente parecía estar en otro lugar. Pensaba en los años de lucha, en las veces en que tuvo que ahorrar hasta el último centavo, mientras una fortuna permanecía dormida sin que ella lo supiera. Cuando el abogado se despidió, prometiendo formalizar los últimos pasos, Carmen quedó sola con sus pensamientos. Sus ojos recorrían los papeles, pero su mente estaba en el pasado. Recordó cómo había ignorado aquella herencia años atrás, simplemente porque pensó que no era para ella. En ese momento, sus hijos eran pequeños, y su prioridad era sobrevivir el presente, no soñar con un futuro distante. Ahora, Carmen no se sentía culpable por no haberla reclamado antes. De hecho, sentía que ese era el momento exacto en que debía suceder. Si hubiera descubierto la herencia antes, probablemente habría gastado todo en beneficio de su familia, priorizando a sus hijos como siempre lo hizo. Pero ahora, algo había cambiado. Por primera vez, Carmen pensaba en sí misma. La fortuna era un secreto que Carmen sabía que debía proteger, al menos por el momento. No compartiría el hallazgo con sus hijos, ni siquiera con vecinos o amigos cercanos. La razón era clara: no quería que el dinero se convirtiera en motivo de interés o falsos gestos de afecto. Aquella herencia era su oportunidad de finalmente tener algo solo para ella,
algo que no tendría que dividir ni justificar. Esa misma tarde, Carmen se sentó en su mecedora con un cuaderno sencillo en las manos. Era el mismo en el que, años atrás, solía anotar recetas y listas de compras. Esta vez lo usaría para algo mucho más importante, planificar su nueva vida. En cada página, Carmen escribía ideas que la hacían sonreír. Soñaba con visitar ciudades cercanas que nunca había conocido, como Oaxaca o Guadalajara. Quería aprender algo nuevo, tal vez artesanía, algo que siempre había admirado pero para lo que nunca tuvo tiempo. Incluso pensaba en ayudar a otras personas mayores, aquellas que, como ella, eran olvidadas por sus propias familias. Pero, sobre todo, Carmen quería dar un ejemplo. No solo para sus hijos o nietos, sino para ella misma. Quería demostrar que, incluso después de décadas de lucha y sacrificio, todavía había espacio para nuevos comienzos. Esa noche, mientras preparaba una sopa caliente, Carmen miró la vieja fotografía que aún estaba en el estante, ella, Raúl y sus hijos pequeños, sonriendo a la cámara en una época de dificultades, pero también de unión. Por un momento, sintió una punzada de nostalgia, pero también una fuerza creciente. Aquella Carmen de décadas atrás jamás habría imaginado que la mujer frente a la fotografía, ahora más mayor, encontraría el coraje para transformarlo todo. Los días siguientes estuvieron llenos de pasos concretos. Con la ayuda del abogado, Carmen formalizó el acceso a la herencia. El dinero fue transferido a una cuenta bancaria, algo que le parecía surrealista. Cuando recibió el primer extracto, con un número que apenas sabía leer, sostuvo el papel con manos temblorosas. Aquello no era solo dinero, era la representación de una nueva vida. Esa misma semana, Carmen comenzó a tomar decisiones inesperadas. Primero, contrató a un profesional para reformar su casa. La pintura desgastada sería renovada, los muebles antiguos reemplazados, y el jardín, que tanto amaba, sería ampliado. No lo hacía para impresionar a nadie, sino para crear un espacio que reflejara a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Luego, empezó a visitar tiendas, algo que hacía rara vez. Compró ropa nueva, zapatos cómodos e incluso un sombrero elegante que siempre quiso tener, pero que nunca se permitió comprar. Cada elección era un acto de liberación, un grito silencioso de que Carmen finalmente estaba viviendo para sí misma. Sin embargo, Carmen sabía que su ausencia empezaría a notarse. Sus hijos pronto se darían cuenta de que algo había cambiado. La indiferencia inicial que mostraron después del cumpleaños comenzaba a dar paso a mensajes y visitas más frecuentes. Pero Carmen, ahora, no estaba preocupada por responder. Sabía que, en poco tiempo, habría un reencuentro, y que ese momento lo cambiaría todo. La revelación de Carmen durante la fiesta fue como un terremoto emocional para su familia. Nadie esperaba escuchar palabras tan firmes, especialmente de ella, quien durante décadas había sido la matriarca dócil y sumisa, siempre dispuesta a sacrificarse por todos. Sin embargo, Carmen no dijo todo lo que había planeado aquella noche. Prefirió dejar que el impacto inicial se asentara antes de revelar el verdadero alcance de sus decisiones. En los días posteriores a la fiesta, Carmen se dedicó a su transformación. Con la herencia totalmente disponible, comenzó a cumplir pequeños sueños que antes parecían imposibles. El primero fue cuidar su salud. Programó citas médicas, realizó exámenes que había postergado durante años e incluso comenzó a asistir a clases de hidroterapia en un centro para personas mayores de la ciudad. Para Carmen, no se trataba solo de cuidar su cuerpo, sino de redescubrir una energía vital que creía perdida. Carmen también comenzó a explorar un lado más aventurero de su personalidad. Después de largas investigaciones y conversaciones con su contador y abogado, decidió invertir en una pequeña casa de campo en las afueras de Puebla, un lugar rodeado de montañas y tranquilidad. No era solo un refugio para ella, era un símbolo de libertad, un espacio donde podía respirar lejos del peso emocional que representaba su familia. La noticia de la nueva propiedad pronto llegó a oídos de sus hijos, y su reacción fue una mezcla de sorpresa e inquietud. Héctor, quien siempre había intentado controlar las decisiones de su madre, trató de contactarla varias veces para entender cómo había logrado hacer tal compra.
Marisol, desconfiada, comenzó a preguntar a los vecinos si Carmen había vendido algo o recibido dinero de algún lugar. Alberto, aunque menos involucrado, hizo comentarios irónicos con conocidos sobre la nueva fase excéntrica de su madre. Mientras tanto, Carmen, ajena a las especulaciones de su familia, estaba ocupada disfrutando de su nueva vida. Realizó pequeños viajes, como el que tenía planeado a San Miguel de Allende, donde caminó por calles adoquinadas, visitó iglesias históricas y compró artesanías locales. En cada rincón de la ciudad, se sentía más ligera, más viva, como si finalmente estuviera recuperando algo que la vida le había arrebatado, la alegría de ser simplemente ella misma. De regreso a Puebla, Carmen comenzó a conectarse con otras personas que compartían historias similares a la suya. En el centro de actividades para mayores, conoció a mujeres que también habían sido olvidadas por sus familias y, inspirada por esas conversaciones, tuvo la idea de crear un proyecto para ayudar a otras mujeres en situaciones parecidas. Con parte del dinero de la herencia, financió una iniciativa que ofrecía actividades, apoyo psicológico y pequeñas ayudas económicas para mujeres mayores que vivían en condiciones precarias. El impacto del proyecto fue inmediato. En pocos meses, Carmen se convirtió en una figura conocida y respetada en la comunidad local. Lo que antes parecía ser una existencia silenciosa e ignorada ahora era una vida llena de propósito e impacto. Se convirtió en una fuente de inspiración para otras mujeres, demostrando que la edad no era un límite para empezar de nuevo. Mientras tanto, la ausencia cada vez más evidente de Carmen en la rutina familiar comenzó a sentirse con más fuerza. Héctor y Marisol, quienes antes la buscaban solo por favores o por obligación, ahora empezaban a notar cómo su madre se había vuelto inaccesible. Héctor, por ejemplo, intentó convencerla de pasar un fin de semana con los nietos, pero Carmen rechazó educadamente, explicando que ya tenía otros planes. Marisol, por su parte, visitaba con más frecuencia la casa de su madre, pero se encontraba con una mujer diferente, con respuestas breves y mirada firme, que ya no se dejaba llevar por manipulaciones emocionales. La transformación de Carmen fue un choque para todos, pero para ella, era solo el comienzo. Cada decisión que tomaba era un paso para alejarse de la sombra de años de negligencia y falta de respeto. Una mañana, mientras caminaba por el jardín renovado de su casa, Carmen miró hacia el horizonte y sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: orgullo. No por el dinero ni por los logros materiales, sino por la valentía de finalmente ponerse en primer lugar. Sabía que todavía habría enfrentamientos con su familia, pero estaba lista. El próximo encuentro sería diferente. Y esta vez, Carmen estaría al mando. Los días pasaron, y la transformación de Carmen continuó resonando en la dinámica de la familia. Su ausencia, inicialmente percibida como una simple etapa, ahora se sentía como un vacío incómodo. Para Héctor, Marisol y Alberto, la presencia silenciosa de su madre siempre había sido algo garantizado, como el sonido del viento o el brillo del sol, discreta, pero constante. Sin ella, comenzaron a notar hasta qué punto dependían de ella, no solo de manera práctica, sino también emocional. Marisol, la más organizada de los tres, fue la primera en notar los efectos. Solía contar con Carmen para ayudarla con sus hijos, especialmente cuando surgían compromisos inesperados en el trabajo. Pero ahora, cada petición de ayuda era respondida con excusas educadas o rechazos simples. Esto la irritaba, aunque sabía, en el fondo, que no tenía derecho a exigir nada. Marisol comenzó a sentir un creciente malestar, no solo por la falta de apoyo, sino también por el evidente distanciamiento de su madre. Héctor, por su parte, percibía la ausencia de Carmen de manera más práctica. Acostumbrado a delegarle tareas, como buscar documentos antiguos o encargarse de pequeños arreglos en su propia casa, ahora tenía que resolver todo por sí mismo. Para él, esto no solo era un inconveniente, sino un golpe a su sentido de control. Héctor intentaba racionalizar el cambio de su madre como un comportamiento extraño y pasajero, pero no podía evitar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Alberto, aunque menos dependiente, empezó a sentir el impacto de otra forma. Había estado acostumbrado a usar a Carmen como una válvula de escape emocional, aunque eso significara descargar en ella sus frustraciones.
Sin esa presencia constante, se dio cuenta de que sus visitas esporádicas ya no eran bienvenidas y las conversaciones vacías que solía tener con su madre habían desaparecido por completo. Por primera vez, comenzó a preguntarse si su actitud distante y crítica había contribuido a este distanciamiento. Los nietos, por su parte, sintieron la ausencia de Carmen de una manera más sutil, pero no menos significativa. Extrañaban las comidas caseras que ella preparaba con tanto cariño, las historias que contaba en los encuentros familiares e incluso los abrazos silenciosos que ofrecía como consuelo. Para ellos, Carmen era una figura que siempre había estado ahí, lista para dar sin pedir nada a cambio. Ahora, percibían que algo había cambiado, aunque no entendían exactamente por qué. Mientras tanto, Carmen seguía firme en su decisión de no ceder a la dinámica familiar que la había relegado a un segundo plano durante tanto tiempo. Sabía que su ausencia estaba siendo notada, pero no sentía culpa. Al contrario, sentía que estaba mostrando a su familia, aunque sin palabras, que ya no sería tratada como una presencia garantizada y desatendida. En los encuentros ocasionales, Carmen era educada pero distante. No mostraba resentimiento, pero tampoco hacía esfuerzos por retomar el papel que antes desempeñaba. Cuando Héctor intentó hablarle sobre un problema financiero que enfrentaba, Carmen lo escuchó en silencio y, por primera vez, no ofreció soluciones. Simplemente sonrió ligeramente y dijo que confiaba en su capacidad para resolverlo. Marisol intentó apelar a las emociones, llevando a los nietos a una visita sorpresa a casa de su madre. Carmen los recibió con cariño, como siempre, pero dejó claro que tenía otros compromisos y que no podría pasar el día con ellos. Esta actitud dejó a Marisol confundida y un poco dolida. Después de todo, para ella, Carmen siempre había puesto a los nietos en primer lugar. Alberto, por su parte, no hizo ningún esfuerzo por confrontarla. En cambio, optó por observar desde la distancia, empezando a darse cuenta por primera vez de que tal vez había subestimado a su madre. Él, que siempre la había considerado frágil y conformista, ahora veía a una mujer que parecía más segura e independiente de lo que jamás habría imaginado. El impacto del distanciamiento de Carmen no fue solo práctico. Sacó a la luz cuestiones profundas para cada miembro de la familia. Empezaron a reevaluar la manera en que la habían tratado, recordando momentos en los que pudieron haber sido más presentes, más amables o más agradecidos. Pero Carmen no estaba preocupada por las reflexiones de su familia. Para ella, ese tiempo de ausencia era una oportunidad para cuidarse a sí misma, explorar el mundo y redescubrirse como mujer, fuera del papel de madre y abuela. Sabía que, eventualmente, tendría que lidiar con los asuntos no resueltos con sus hijos, pero no antes de consolidar su nueva identidad. Por ahora, Carmen se dedicaba a vivir plenamente, dejando que su ausencia hablara por sí misma. Era un domingo de primavera, y la familia se reunía en casa de Marisol para un almuerzo que, como de costumbre, servía más como una formalidad que como un momento genuino de unión. Héctor llegó primero, trayendo vinos caros con la esperanza de impresionar, aunque a nadie realmente le importaba. Alberto apareció poco después, con las manos vacías, como siempre. Los nietos corrían por el jardín mientras Marisol intentaba mantener todo en orden, mostrando ya señales de estrés. El tema más comentado era la prolongada ausencia de Carmen. Era la primera vez en meses que aceptaba una invitación para reunirse con ellos. Los hijos especulaban sobre los motivos de su distancia. Héctor insinuaba que quizás era solo un comportamiento típico de las personas mayores, mientras que Marisol defendía que su madre necesitaba atención y ayuda, aunque ella misma no sabía cómo ofrecerla. Alberto, por su parte, parecía desinteresado, pero sus miradas furtivas al reloj mostraban una curiosidad disfrazada. Cuando Carmen llegó, todo cambió. El sonido del motor de un coche llamó la atención de los presentes, y la figura que salió de él no era la Carmen que conocían. Llevaba un vestido elegante, de corte sencillo pero impecable, y un sombrero que recordaba algo sacado de una revista de moda vintage. Sus pasos eran firmes, su postura erguida, y había un brillo en sus ojos que nadie había visto antes. Estaba acompañada de una conductora que le abrió la puerta, algo que dejó a Héctor visiblemente incómodo. Los murmullos comenzaron de inmediato. «¿Mamá?»
Fue lo único que Marisol logró decir, aún atónita. Carmen caminó con calma hacia el jardín, donde los hijos estaban reunidos. Saludó a cada uno de ellos con una sonrisa contenida, sin mostrar el menor rastro de amargura o resentimiento. Sin embargo, su presencia era avasalladora. Irradiaba confianza, algo que contrastaba brutalmente con la imagen de la mujer humilde y silenciosa a la que la familia se había acostumbrado. Los nietos, al notar la diferencia, corrieron a abrazarla, aunque incluso ellos dudaron por un instante, como si no supieran cómo lidiar con esta nueva Carmen. Ella los recibió con cariño, pasando la mano por el cabello de cada uno, pero pronto los animó a seguir jugando, dejando claro que tenía algo importante que decir. Cuando todos estaban reunidos alrededor de la mesa, Carmen se levantó. Ese movimiento, por sí solo, fue suficiente para silenciar las conversaciones paralelas. Con una copa de agua en la mano, comenzó a hablar. En los últimos meses he estado distante, y creo que todos aquí lo han notado. Fue un tiempo necesario, que necesitaba para reencontrarme. Los hijos se miraron entre ellos, sin saber qué decir. Héctor intentó interrumpir, pero Carmen levantó suavemente la mano, pidiéndole que esperara. Durante mucho tiempo, mi vida estuvo dedicada a ustedes. Lo hice con amor, pero también con sacrificio. No me arrepiento de nada, pero reconozco que, en algún momento, dejé de existir como Carmen y me convertí únicamente en la madre que ustedes necesitaban. Héctor desvió la mirada hacia el plato vacío frente a él. Marisol bajó la cabeza, fingiendo ajustar las servilletas. Alberto parecía incómodo, pero permanecía atento. Recientemente, algo cambió, continuó Carmen. Descubrí que aún había mucho que podía vivir y ofrecer, pero no de la manera que ustedes esperaban. Hizo una pausa, mirando directamente a cada uno de sus hijos. Recibí una herencia. Una herencia que me permitió empezar de nuevo y, por primera vez en muchos años, cuidarme a mí misma. El silencio era casi palpable. Los ojos de Héctor se abrieron de par en par, mientras Marisol intentaba ocultar su sorpresa. Alberto, siempre sarcástico, esbozó una sonrisa, pero no tuvo el valor de decir nada. Con ese dinero, decidí hacer algo importante, continuó Carmen. Primero, invertí en mí. Viajé, cuidé mi salud, mejoré mi casa y finalmente cumplí algunos sueños que había dejado de lado durante años. Pero lo más importante fue que elegí ayudar a personas que, como yo, fueron olvidadas. Entonces contó brevemente sobre el proyecto que había iniciado para apoyar a personas mayores en situaciones vulnerables, algo que claramente la llenaba de orgullo. No digo esto para impresionarlos ni para buscar su aprobación, concluyó Carmen. Lo digo porque quiero que entiendan que, de ahora en adelante, mi vida será diferente. Ya no soy la Carmen que ustedes conocían. El impacto de sus palabras fue devastador. Cada uno de los hijos sintió, a su manera, el peso de lo que estaba diciendo. Para Héctor, fue una lección de humildad, un recordatorio de que no podía controlar todo. Para Marisol, fue un golpe a su conciencia, una realización de que había descuidado a su madre durante tanto tiempo. Y para Alberto, fue un momento de confrontación interna, en el que comenzó a ver con claridad su propia frialdad. Carmen, sin embargo, no estaba allí para discutir ni convencer. Terminó su discurso con una sonrisa tranquila y volvió a sentarse. Durante el resto del almuerzo, aunque la conversación se mantuvo superficial, la atmósfera estaba completamente transformada. Carmen había dejado clara su posición y nada volvería a ser como antes. Los días que siguieron al regreso de Carmen estuvieron llenos de silencios inquietantes y reflexiones profundas entre sus hijos. La madre que siempre habían creído conocer, la figura predecible y siempre disponible, ahora parecía inalcanzable, incluso para Héctor, quien siempre se había enorgullecido de tener el control de las dinámicas familiares. La revelación de la herencia y el tono firme de Carmen en sus decisiones dejaron a los tres desorientados. Marisol, quien solía ser la más práctica, sintió el peso de una culpa que había evitado durante años. Se sentaba a la mesa del comedor después de acostar a sus hijos y revivía las palabras de su madre en su mente.
Comenzó a recordar momentos en los que había ignorado las peticiones de ayuda de Carmen, incluso cuando era evidente que su madre necesitaba compañía o, al menos, atención. Ahora, darse cuenta de que Carmen no solo había seguido adelante, sino que lo había hecho sin necesitarla, era algo difícil de aceptar. Héctor, por su parte, reaccionaba de manera diferente. Intentaba racionalizar lo que había escuchado, como si pudiera encontrar un motivo externo para los cambios de su madre. Alguien debe estar influyéndola, pensaba, descartando la posibilidad de que Carmen, por sí sola, hubiera tomado decisiones tan firmes. Pasó horas investigando discretamente el proyecto que su madre había mencionado, tratando de encontrar fallos o formas de desacreditarlo. La idea de que Carmen pudiera estar alejándose de ellos deliberadamente era algo que se negaba a aceptar. Alberto, siempre distante y crítico, parecía más inquieto. La transformación de Carmen lo había impactado de manera inesperada, enfrentándolo a la realidad de que quizás había sido el hijo más negligente. A diferencia de sus hermanos, Alberto no intentó contactar de inmediato. En cambio, pasó noches solo en su pequeño apartamento, reflexionando sobre las conversaciones tensas que había tenido con su madre y sobre cuánto había minimizado siempre sus necesidades. Mientras tanto, Carmen continuaba su rutina con serenidad. No buscaba provocar a su familia, pero tampoco intentaba apaciguarlos. Estaba demasiado ocupada viviendo. Sus días estaban llenos de actividades relacionadas con el proyecto que había creado, visitas a su refugio en la casa de campo y reuniones con nuevas amigas que había conocido en el centro de mayores. Con cada paso, se sentía más plena e independiente, como si hubiera descubierto una nueva versión de sí misma. Fue un domingo por la tarde cuando ocurrió el inevitable enfrentamiento. Héctor, incapaz de contener su necesidad de respuestas, apareció de sorpresa en casa de Carmen. No vino solo, Marisol y Alberto lo acompañaron. Aunque no habían acordado explícitamente una intervención conjunta, los tres sabían que necesitaban aclarar los cambios de su madre. Carmen estaba en el jardín, cuidando de sus flores, cuando escuchó abrirse el portón. Al ver a sus hijos entrar, se levantó con calma, quitándose los guantes de jardinería. No parecía sorprendida, pero sus ojos tenían un brillo que indicaba que estaba lista para lo que viniera. «Mamá, necesitamos hablar», comenzó Héctor, sin rodeos, pero con un tono que mezclaba impaciencia y preocupación. Carmen les hizo un gesto para que entraran y los recibió en la sala recién reformada, que parecía un reflejo perfecto de su transformación, luminosa, ventilada y decorada con sencillez, pero con un cuidado que transmitía personalidad. Se sentó en su butaca favorita y cruzó las manos sobre su regazo, esperando pacientemente. «Queremos entender qué está pasando», dijo Marisol, escogiendo las palabras con cuidado. «Siempre has sido el pilar de nuestra familia, y ahora parece que nos has dejado de lado». Carmen sonrió levemente, pero no respondió de inmediato. Alberto, quien hasta entonces había permanecido callado, finalmente habló. «Mamá, no es fácil verte actuar como si no nos necesitaras». Sus propias palabras lo sorprendieron. Esperaba sonar más acusador, pero lo que salió fue una confesión de vulnerabilidad. Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando a cada uno de sus hijos con una expresión serena. «No es que no los necesite», respondió con firmeza. «Es que, por primera vez, decidí que me necesitaba a mí misma. Pasé toda mi vida priorizándolos, olvidando quién era. Y cuando me di cuenta de eso, fue como despertar de un sueño profundo». Los hijos guardaron silencio, mientras las palabras de Carmen resonaban en la sala. Ella continuó. «Los amo, y siempre los amaré. Pero el amor no significa que deba aceptar falta de respeto o ingratitud. No me estoy alejando de ustedes. Solo me estoy acercando a mí misma». Marisol parecía a punto de llorar, pero mantuvo la compostura. Héctor miraba al suelo, como si buscara respuestas allí. Alberto cruzó los brazos, pero su expresión se suavizó, indicando que, por primera vez en mucho tiempo, realmente estaba escuchando a su madre. ¿Y la herencia?, arriesgó Héctor, incapaz de contener su curiosidad. «Nunca mencionaste nada antes». Carmen respiró hondo. «No lo mencioné porque nunca pensé que fuera importante.
hasta que entendí que podía ser una herramienta para cambiar mi vida. Y eso fue lo que hice. Los hijos no supieron qué responder. Carmen lo notó y, con una sonrisa, se levantó. No esperaba que lo entendieran de inmediato. Pero espero que algún día lo comprendan. Mi puerta siempre estará abierta, pero, de ahora en adelante, soy yo quien decide cómo vivir mi vida. Los acompañó hasta la puerta, dejándolos con más preguntas que respuestas. Para Carmen, ese encuentro fue el cierre de un capítulo antiguo. Para sus hijos, fue el inicio de un largo proceso de reflexión. Los hijos de Carmen se marcharon de la casa aquel día con sentimientos confusos. Ninguno de ellos estaba acostumbrado a escuchar a su madre hablar con tanta firmeza, mucho menos verla actuar con tanta independencia. Sin embargo, la conversación no resolvió los conflictos internos que cada uno llevaba consigo. Por el contrario, las palabras de Carmen fueron como una semilla que germinaba silenciosamente, generando cuestionamientos sobre la relación que tenían con ella y entre ellos mismos. Marisol fue la primera en intentar restablecer algún tipo de contacto. Llamó a Carmen al día siguiente, pero no para hablar sobre la herencia ni sobre los cambios. En lugar de eso, conversó sobre banalidades, intentando encontrar una brecha para reconectarse. Carmen, aunque educada, fue breve en la conversación, dejando claro que todavía necesitaba espacio. Marisol colgó con una mezcla de frustración y melancolía. Sabía que, durante años, había tratado a su madre más como una obligación que como alguien realmente importante en su vida. Héctor, por su parte, mantuvo su postura más práctica. Incapaz de ignorar la revelación de la herencia, comenzó a presionar a Alberto para que, juntos, intentaran convencer a Carmen de reconsiderar cómo estaba usando el dinero. Para Héctor, era incomprensible que su madre gastara esa fortuna en proyectos innecesarios, como él los veía. Alberto, aunque más pasivo, aceptó acompañarlo en una nueva visita. Días después, ambos se presentaron en casa de Carmen sin previo aviso. Ella los recibió con la misma serenidad de siempre, pero su mirada dejaba claro que ya sabía lo que venían a discutir. Héctor fue directo, como era su costumbre. «Mamá, tenemos que hablar sobre la herencia», comenzó, sentándose en el sofá como si quisiera marcar territorio. «No digo que no tengas derecho a usar el dinero, pero creo que parte de él debería invertirse en la familia. En los nietos, por ejemplo». Carmen mantuvo su postura erguida, escuchando con paciencia. Alberto, al lado de Héctor, parecía menos seguro, pero asintió levemente. «Héctor tiene razón», mamá agregó con voz más baja. «Siempre nos has ayudado. ¿No sería justo que ahora uses ese dinero sin pensar en cómo podría beneficiarnos a todos?» Por un momento, la sala quedó en silencio. Carmen respiró hondo, levantándose para buscar una taza de té que había dejado en la cocina. Cuando regresó, se sentó con calma y miró a sus hijos con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Durante toda mi vida, cada decisión que tomé fue pensando en ustedes», comenzó. «Cuando Raúl murió, pude haber buscado una vida diferente, tal vez incluso casarme de nuevo. Pero elegí dedicarme completamente a ustedes. Trabajé sin descanso, renuncié a sueños y deseos, todo para que ustedes tuvieran una vida mejor». Héctor cruzó los brazos, visiblemente incómodo, mientras Alberto miraba al suelo, evitando el contacto visual con su madre. «Y, aún así, durante muchos años, fui tratada como una carga, como si mi valor estuviera únicamente en lo que podía hacer por ustedes. Hoy han venido aquí a hablar de dinero, pero la verdad es que lo que realmente falta entre nosotros no puede comprarse». Sus palabras golpearon a ambos como una bofetada. Carmen continuó, su voz firme pero sin rencor. «No voy a dejar nada de esta herencia para ustedes. No por venganza ni para castigarlos, sino porque creo que necesitan aprender a valorar lo que tienen. El amor, el respeto y la gratitud no dependen de bienes materiales». Héctor intentó interrumpir, pero Carmen levantó la mano, pidiendo silencio. «Mi dinero se usará para cumplir mis sueños y para ayudar a personas que lo necesitan. Y espero que, algún día, puedan entender que esta decisión no es en su contra, sino a favor de mí misma». Alberto, que hasta entonces había permanecido callado, finalmente levantó la mirada.
Mamá, tienes razón, dijo con una sinceridad que sorprendió tanto a Carmen como a Héctor. Nunca me detuve a pensar en cómo debiste sentirte todos estos años. Pero, no es fácil escuchar esto. Carmen esbozó una leve sonrisa. Lo sé, hijo. Pero es necesario. Héctor, por otro lado, se levantó abruptamente, visiblemente molesto. Esto no tiene sentido, mamá. Estás siendo egoísta. Siempre fuiste nuestro pilar y ahora nos estás abandonando. Carmen mantuvo la calma, pero sus palabras fueron como un golpe a la arrogancia de Héctor. No estoy abandonando a nadie. Ustedes, durante mucho tiempo, me abandonaron emocionalmente. Ahora es mi turno de vivir. El enfrentamiento terminó con Héctor saliendo de la casa furioso, mientras Alberto permanecía sentado, sintiendo el peso de las verdades dichas. Carmen sabía que, a pesar del malestar, había hecho lo que era necesario. No se trataba de romper lazos, sino de redefinirlos. En ese momento, comprendió que aún habría mucho que enfrentar, pero también sabía que, por primera vez, estaba poniendo su vida en el centro de todo. Después del enfrentamiento con sus hijos, Carmen sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había tomado la decisión correcta al priorizarse a sí misma, pero era imposible ignorar el peso de las palabras de Héctor y el dolor evidente de Alberto. A pesar de ello, no se dejó abatir. Pasó los días siguientes ocupada con su proyecto de apoyo a personas mayores, que ganaba fuerza en la comunidad local. El impacto de su iniciativa era notable. Mujeres que antes vivían aisladas ahora tenían acceso a actividades, apoyo y, lo más importante, un sentido de pertenencia. Para Carmen, esos encuentros eran una forma de sanar no solo a las demás, sino también a sí misma. Con el tiempo, su nombre comenzó a ser reconocido fuera de Puebla, y fue invitada a participar en eventos y conferencias sobre envejecimiento y resiliencia. Mientras tanto, sus hijos continuaban lidiando con los cambios de manera diferente. Héctor, consumido por su orgullo herido, se distanció aún más. Evitaba hablar de su madre, pero era evidente que su ausencia le incomodaba profundamente. Marisol, en cambio, intentaba mantener algún contacto, enviando mensajes esporádicos que Carmen respondía con amabilidad, pero sin profundizar. Alberto, sin embargo, era quien más reflexionaba sobre todo lo sucedido. Un día, Alberto decidió hacer algo que nunca había hecho antes, visitar a Carmen sin un motivo práctico, sin esperar nada a cambio. Llegó a casa de su madre con una pequeña caja en las manos, y su expresión, generalmente cargada de indiferencia, mostraba nerviosismo. Carmen, al abrir la puerta, se sorprendió. No esperaba ver a Alberto tan pronto después del enfrentamiento. Él entró con timidez, mirando a su alrededor como si viera la casa por primera vez. «Te traje esto, mamá», dijo, entregándole la caja. Dentro había una planta, un pequeño cactus en una maceta de barro pintada a mano. Carmen miró el regalo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No era el valor material del gesto, sino el simbolismo. Alberto, siempre tan crítico y distante, estaba intentando tender un puente. «Gracias, hijo». «Es hermoso», respondió, colocando la maceta en la mesa del salón. Se sentaron, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Pero era un silencio cómodo, cargado de significado. Alberto respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para decir algo importante. «Mamá, necesito pedirte disculpas. Por todo. Por cómo te he tratado todos estos años. Nunca me di cuenta de cuánto hacías por nosotros. Nunca pensé en lo que perdiste para criarnos». Carmen permaneció en silencio, dándole espacio para continuar. «Cuando hablaste sobre la herencia y lo que quieres hacer con ella, me enojé. No porque quisiera el dinero, sino porque me obligaste a ver cómo siempre esperé que estuvieras ahí para mí, sin preguntarme nunca cómo estabas tú». Carmen extendió la mano y tomó la de Alberto. «Hijo, escucharte decir esto significa mucho más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar». Alberto sonrió, aunque aún parecía inquieto. «Quiero ayudarte, mamá. En tu proyecto, en lo que necesites. No es solo para compensar lo que hice, sino porque creo que lo que estás haciendo es increíble».
Carmen, emocionada, sintió un calor en el corazón que no sentía desde hacía mucho tiempo. Alberto, el hijo que ella creía más distante, estaba allí, intentando reconectarse de una manera auténtica. En los meses que siguieron, Alberto se convirtió en una presencia constante en la vida de Carmen. La acompañaba a eventos del proyecto e incluso sugería ideas para expandir el alcance de la iniciativa. Los dos comenzaron a compartir momentos que nunca habían tenido antes, como largas conversaciones sobre la vida, los sueños de Carmen e incluso recuerdos de la infancia de Alberto que él creía olvidados. El cambio de actitud de Alberto también impactó a Marisol y Héctor, quienes comenzaron a notar la transformación de su hermano y, poco a poco, a cuestionar sus propias actitudes. Aunque aún dudaban en dar pasos más significativos, era evidente que algo estaba cambiando en la dinámica familiar. Para Carmen, ese gesto de Alberto fue la prueba de que, incluso después de años de dolor y distancia, todavía era posible encontrar esperanza y reconexión. No lo cambiaba todo, pero era un nuevo comienzo que calentaba su corazón. Y, por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que el amor que tanto había dedicado a sus hijos comenzaba a encontrar el camino de regreso hacia ella. Con la ayuda inesperada de Alberto, la vida de Carmen tomó un rumbo aún más dinámico. La madre y el hijo que, durante años, habían estado desconectados, ahora formaban una sociedad que crecía día a día. Alberto, quien antes se mantenía distante, se convirtió en uno de los mayores entusiastas del proyecto de Carmen. Sugirió mejoras, ayudó a implementar sistemas para gestionar los recursos e incluso se involucró directamente en las actividades, conociendo a otras mujeres que, como Carmen, habían sido olvidadas por sus familias. Esa cercanía no solo fortaleció el vínculo entre ellos, sino que también brindó a Carmen una nueva perspectiva. Ver a Alberto dedicado y genuinamente involucrado reavivó en ella algo que creía perdido, la capacidad de confiar y abrirse emocionalmente. Por primera vez, Carmen comenzó a notar que sus acciones no solo transformaban su propia vida, sino que también tenían el poder de inspirar cambios en quienes la rodeaban. Mientras tanto, la relación de Carmen con sus otros hijos seguía un curso más lento, pero no menos significativo. Marisol, conmovida por las historias que escuchaba sobre el impacto del proyecto, comenzó a acercarse nuevamente a su madre. Aunque todavía cargaba con restos de culpa, poco a poco empezó a verla no solo como la figura materna que siempre había estado presente, sino como una mujer con sueños y una fortaleza propia. Héctor, en cambio, mantenía una postura más reservada. Su renuencia a aceptar la nueva independencia de Carmen aún lo alejaba, pero no podía ignorar los cambios que veía en Alberto y Marisol. En momentos de silencio, lejos de los demás, comenzaba a reflexionar sobre su relación con su madre y a reconocer las veces en que la había tratado con frialdad y desdén. La comunidad local también empezó a ver a Carmen como una figura de liderazgo. El proyecto, que había comenzado de manera modesta, crecía rápidamente, recibiendo donaciones e incluso apoyo de organizaciones más grandes. Mujeres que antes vivían en el anonimato ahora contaban con una red de apoyo, y Carmen se había convertido no solo en una guía, sino también en un ejemplo vivo de resiliencia y reinvención. Una tarde soleada, Carmen fue invitada a hablar en un evento en el Centro Cultural de Puebla. Era la primera vez que contaría su historia públicamente. Vestida con uno de sus nuevos trajes y acompañada por Alberto, subió al escenario frente a un auditorio lleno. Su corazón latía fuerte, pero sus manos permanecían firmes. Cuando comenzó a hablar, un profundo silencio se apoderó del lugar. Carmen contó sobre los años de sacrificio, la sensación de invisibilidad y, finalmente, la decisión de transformar su vida. No omitió detalles sobre las humillaciones que había enfrentado, pero también habló con orgullo sobre su nuevo comienzo, la herencia inesperada y cómo eso le permitió encontrar una nueva razón para vivir. Lo que aprendí, dijo, con una voz fuerte pero cargada de emoción, es que nunca es tarde para valorarnos. Nunca es tarde para vivir para nosotros mismos, incluso si el mundo nos ha dicho lo contrario durante décadas. El público se puso de pie en aplausos, y Carmen sintió una ola de emociones que casi la hicieron llorar allí mismo. Pero al mirar hacia la primera fila y ver a Alberto sonriendo con orgullo, se mantuvo firme. Ese momento no era solo sobre su viaje, sino sobre el mensaje que quería dejar:
nadie debe aceptar ser reducido a menos de lo que merece. Después del evento, Carmen fue rodeada por mujeres que querían compartir sus propias historias o simplemente agradecerle por sus palabras. Algunas lloraban, otras reían, pero todas mostraban un profundo respeto y admiración. Más tarde, mientras caminaba junto a Alberto de regreso a casa, Carmen reflexionó sobre todo lo que había logrado. No se trataba solo del dinero o los nuevos proyectos, era el hecho de que, por primera vez, se sentía plena, capaz de vivir con propósito y amor propio. Esa noche, sentada en su mecedora, Carmen sintió una profunda tranquilidad. Su pasado finalmente estaba en paz, y el futuro se presentaba más prometedor que nunca. Los meses siguientes consolidaron la nueva etapa en la vida de Carmen. El impacto de su transformación no solo trajo cambios a su familia y a la comunidad, sino que también dejó un legado que nunca imaginó crear. El proyecto para personas mayores continuaba creciendo, recibiendo apoyo de otras ciudades cercanas. Personas de diferentes contextos se inspiraban en la valentía de Carmen para buscar nuevos comienzos en sus propias vidas. En la casa de Carmen, la armonía finalmente comenzaba a restaurarse. Alberto, ahora un compañero constante, se dedicaba a ayudarla en todo lo necesario. No solo se había vuelto más cercano a su madre, sino que también reflejaba ese cambio en sus propias elecciones de vida, asumiendo responsabilidades y tratando a los demás con mayor empatía. Marisol, por su parte, comenzó a visitar a Carmen con más frecuencia, no para pedir favores, sino para pasar tiempo a su lado. Había algo genuino en sus visitas y empezó a compartir sus propias dificultades, mostrándose vulnerable de una forma que antes nunca había permitido. Incluso Héctor, el más reacio a los cambios, dio señales de estar replanteándose sus actitudes. Tras meses de distanciamiento, decidió visitar a Carmen solo, sin avisar a sus hermanos. Cuando llegó, la encontró cuidando del jardín, algo que hacía con frecuencia. Al verla, Carmen sonrió, sin sorpresa, como si ya esperara ese momento. Héctor permaneció en silencio durante algunos segundos antes de finalmente decir: «Mamá, me equivoqué. Me equivoqué en tantas cosas que ni siquiera sé por dónde empezar». Carmen se levantó, limpiándose las manos sucias de tierra con un paño, y lo invitó a sentarse en un banco bajo la sombra del jacarandá. «Nunca es tarde para empezar, Héctor». La conversación que siguió fue larga y llena de emociones. Héctor habló sobre cómo se sentía desconectado de su madre y hasta de sí mismo. Carmen lo escuchó sin juzgarlo, pero sus palabras, cuando llegaron, llevaban una firmeza que él no esperaba. «Tienes que aprender, hijo, que el amor no se trata de control. Se trata de respeto, de permitir que el otro sea quien es, incluso si eso desafía nuestras expectativas». Héctor asintió, y en ese momento, la barrera entre madre e hijo comenzó a disolverse. Aunque el proceso de reconexión fue lento, Carmen sintió que algo verdadero estaba naciendo. Con el tiempo, las reuniones familiares comenzaron a ser diferentes. Ya no eran encuentros marcados por obligaciones o tensiones ocultas. En cambio, se convirtieron en ocasiones donde la presencia de Carmen era celebrada y respetada. Los nietos, antes ajenos a la profundidad de su abuela, empezaron a admirarla no solo por las historias que contaba, sino también por la fuerza que transmitía. En uno de esos encuentros, organizado en la casa de campo que Carmen había comprado, Marisol pidió la palabra. La familia se reunió alrededor de la mesa, y todas las miradas se dirigieron hacia ella. «Mamá, creo que hablo por todos cuando digo que nos has enseñado algo muy importante en estos últimos meses. No siempre fuimos justos contigo, pero tu valentía y tu fortaleza nos han mostrado que nunca es tarde para cambiar». Carmen, emocionada, miró alrededor de la mesa. Durante muchos años, había creído que su familia nunca la vería como algo más que una obligación. Pero ahora, veía rostros llenos de respeto y cariño. No era solo su victoria, era una transformación colectiva. Esa noche, después de la cena, Carmen se retiró al jardín, donde el aire fresco y el aroma de las flores la envolvían. Sentada en un banco bajo las estrellas, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Lo que comenzó como un gesto de supervivencia personal se había transformado en algo mucho más grande, un legado de valentía, empoderamiento y amor propio.
Carmen sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero por primera vez en décadas se sentía verdaderamente realizada. Su historia no era solo sobre superar las dificultades, sino sobre cómo una mujer puede, en cualquier momento de su vida, tomar el control de su destino e inspirar a quienes la rodean a hacer lo mismo. Sonrió para sí misma, dejando que el silencio de la noche la envolviera. Su viaje estaba lejos de terminar, pero el futuro, ahora, era un lugar que esperaba con esperanza. Si te conmovió la inspiradora historia de Carmen y crees que nunca es tarde para transformar tu vida, dale me gusta, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para más historias como esta. Juntos, podemos difundir esperanza y empoderamiento.